¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con esta primera clase de ecuaciones diferenciales. Vamos a empezar con la definición. La mencionaba el otro día en el video. Definición se llama ecuación diferencial. Obviamente a una ecuación que relaciona la variable independiente vamos a utilizar x o vamos a utilizar t también. Entonces aquí pongo la variable independiente x o t. Va a estar relacionada con la función incógnita, que va a ser, pues la podemos denotar y, que depende de la variable independiente x. Esa y también puede depender de t, ¿no? Depende de cuál es lo que estemos utilizando. Y las derivadas de y sus derivadas, y1, y', y así está la enésima derivada. Así es el caso. Ajá. Y como la notación que usé en el video introductorio, es decir, bueno, he concluido la definición, ¿no? Es decir, se trata de una relación de la forma, f de x, y hasta y n igual a 0. En otras palabras, una ecuación diferencial está apareciendo una función incógnita y sus derivadas también aparecen, ¿no? Si las interpretamos en el contexto de la modelación, lo que nos representan las derivadas son las razones de cambio de las distintas, de la variable y o de la variable independiente x. Porque recordemos que si y igual a f de x es una función, entonces la derivada de y con respecto de x es la razón de cambio o tasa de cambio de y con respecto de x. Los principios científicos son aquellos que están gobernando un proceso y que relacionan las variables con sus razones de cambio. Vamos a ver un ejemplo ahorita de eso. Una ecuación diferencial que describe algún proceso físico, bueno, pues que describe algún proceso, se denomina modelo. Entonces,
Aquí ya tenemos dos definiciones. Modelo, esa es la realmente importante, ¿no? La definición de ecuación diferencial. Los modelos, pues, que podemos mencionar son bastantes: el flujo de la corriente eléctrica, movimiento de fluidos, la disipación del calor, crecimiento o disminución de poblaciones. Ahorita vamos a ver primero un ejemplo de movimiento, el de la caída libre, y después uno de dinámica de poblaciones. Y vamos a empezar con ese ejemplo, que lo voy a denotar en azul. Ejemplo 1. Estos ejemplos pues, son para motivar toda esta situación, ¿no? En este ejemplo aparece la segunda ley de Newton. Entonces, esto lo mencioné hace rato. La segunda ley de Newton es un principio que se puede plasmar de manera sencilla y elegante por medio de ecuaciones diferenciales, y queda algo chiquito y compacto, a la vez muy complicado, con muchas implicaciones, pero las ecuaciones diferenciales nos permiten traducir un principio en una ecuación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el principio? La segunda ley de Newton nos está relacionando la aceleración de un cuerpo de masa m con la fuerza total que actúa sobre él. De hecho, son proporcionales. Lo podemos expresar de esta manera, ¿no? Creo que todos conocemos esa ecuación. Nada más por claridad, A es la aceleración, m, la masa del objeto. Esta es la aceleración del objeto. Y F, la fuerza que actúa sobre él. La fuerza que actúa sobre el objeto. Entonces, vamos a modelar objeto en caída libre. Qué bueno que me traje los gises, porque lo voy a poner más al centro. Nuestro objeto es la bolita roja, y hay dos fuerzas actuando sobre él. Vamos a ver cuáles son. ¿Ok? Ahí está nuestro diagrama de fuerzas. Nos falta V. V es la velocidad de caída. Entonces, si nosotros tenemos el objeto y lo dejamos caer, esa velocidad va a variar con el tiempo. Esa es la razón por la que V es una función del tiempo. Es decir, V no es constante. En diferente momento del tiempo, y conforme el objeto va cayendo, su velocidad va cambiando. ¿Cómo podemos determinar la velocidad del objeto al tiempo t? Bueno, pues primero hay una relación entre la aceleración y la velocidad. La aceleración de la derivada de la velocidad con respecto del tiempo.
¿Ok? Entonces ahí ya va a aparecer nuestra ecuación diferencial, porque si esta persona por acá era 1, la segunda ley de Newton la estamos anotando 1, como la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces, pues, sustituyendo en 1, una simple sustitución nos va a llevar a nuestra ecuación diferencial. La fuerza es m veces por la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Ajá. Falta otra cosa por aquí. El peso. Falta incluir el peso. Estamos construyendo nuestra primera ecuación diferencial. Ahí vamos, poco a poco. Falta incluir la influencia de la gravedad. ¿Hacia dónde está actuando la gravedad? Aquí es nuestro objeto. La gravedad lo está jalando hacia el suelo, hacia el centro de la Tierra, de hecho, ¿no? Pero bueno, hacia el suelo. Esa gravedad ejerce una fuerza que es igual al peso del objeto. Si P es el peso, entonces P es igual a la masa del objeto por G, ¿no? Donde G conocemos bien, ¿no? Esa constante de G relacionada con la gravedad, como ejerciendo una fuerza de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Falta alguien más. Hay una resistencia del aire. Ok. La resistencia del aire. Muy difícil de modelar, porque esa resistencia que ejerce el aire depende mucho de cada objeto, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Es diferente una pluma me refiero a pluma de un ave, soltarla a la misma altura a la que soltamos el gis, la resistencia del aire actuando sobre la pluma y sobre el gis va a ser diferente. Por eso es difícil modelar la resistencia del aire, pero lo vamos a hacer proporcional con una simplificación, ¿no? Proporcional a la velocidad. Es decir, gamma por B, donde gamma es el coeficiente de resistencia. Ok. Entonces, vamos a nuestro dibujito que ya teníamos allá. ¿Dónde quedó el gis rojo? Nuestro objeto tiene masa m. Ajá. ¿Hacia dónde está actuando la fuerza de la gravedad? mg. Le voy a cambiar el color de la flecha. Y la resistencia del aire, ¿hacia dónde está actuando? Hacia arriba. Gamma g. Son las dos fuerzas que están actuando sobre el objeto. Por lo tanto, la fuerza es igual a nuestro objeto lo estamos modelando aquí unidimensional, ¿no? Como si fuera una recta, es decir,
no se está yendo hacia los lados en su caída, no se está yendo hacia los lados, sino nada más está cayendo en una posición puramente vertical. Es decir, que hay una dirección positiva y una dirección negativa. Estamos tomando arbitrariamente, no importa, es nada más el signo, que la caída hacia abajo es positiva y la resistencia que ejerce el aire, es decir, si el objeto viajara hacia arriba, subiera, esa es la dirección negativa. Ajá. La fuerza que actúa sobre nuestro objeto es la suma de las componentes de las fuerzas, entonces es la fuerza de la gravedad más la fuerza de gamma g. Como gamma g es negativa, esta es la fuerza que está actuando sobre los objetos. Es decir, están como contraponiéndose ahí, ¿no? Entre la resistencia del aire que impide que el objeto baje, o que trata de impedir que el objeto baje, y la fuerza de la gravedad que está tratando de que el objeto caiga. Y así nos queda expresada la componente de las fuerzas, y de esta manera llegamos a nuestra primera ecuación diferencial, porque ya teníamos una expresión para m, que es 2 y 2. Entonces, por 2 llegamos a que m veces la derivada de v con respecto al tiempo, es decir, m veces la aceleración, ¿no? Es igual a mg, la fuerza que actúa de la gravedad, menos gamma g. Un problema, de los muchos problemas de las clases que no están siendo presenciales, es que me equivoqué y no me había dado cuenta. Y no los tengo aquí para decirme que se dan cuenta y me dicen que me equivoqué. Pero bueno, algún día nos iremos a encontrar. Bueno, hay constantes, ¿no? Una de las ventajas también es que en una clase normal probablemente yo no hubiera pasado suficiente tiempo para borrar esta parte del pizarrón, pero ahorita, como ustedes pueden pausar su video o echarlo para atrás o varias cosas, ya puedo borrar esta parte del pizarrón, ¿no? Tampoco es un pizarrón muy grande. Bueno, hay constantes aquí, ¿no? Esta constante g, pues ya sabemos quién es, la de la gravedad, pero la masa está dependiendo de 100% del objeto, y gamma, ¿quién quedamos que era gamma? El coeficiente de resistencia del aire. Entonces, pues nuestro modelo variaría si al hacer variar gamma y al hacer variar la masa del objeto. Pero bueno, así lo tenemos. Y ahorita vamos a resolver un caso particular. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacer? ¿O de qué se trata las ecuaciones diferenciales? ¿O qué estamos haciendo aquí? ¿No? Lo que tenemos que hacer es encontrar una función b que depende del tiempo, que satisfaga la ecuación. Es decir, determinar para cada tiempo la velocidad. Una función que nos diga cuál es la velocidad del objeto en caída libre para cada tiempo t. ¿Ok?
No la vamos a resolver ahorita, pero no va a pasar mucho tiempo en el curso para que la podamos resolver. Ajá. Ya tenemos nuestra primera ecuación diferencial que estamos denotando ahorita por 3. ¿Dónde quedaron mis notas? Ya me adelanté en mis notas. Pregunta. ¿Podemos obtener información sin resolver la ecuación? Información sin resolver la ecuación. ¿Información sobre qué? Bueno, pues sobre esas funciones b. La función b que nos determina la velocidad para cada tiempo, repito, está dependiendo de parámetros. Pero si le asignamos el caso particular, vamos a elegir que la masa sea de 10 kilogramos, o sea, un objeto que pese 10 kilogramos, y gamma 2 kilogramos por segundo. Es la resistencia del aire. Ajá. Ok, vamos a ver si podemos obtener información, porque entonces, ¿cómo nos queda la ecuación diferencial? Nos queda que la parcial es la derivada de b con respecto de t multiplicada por 10, ¿no? Que sea la m, es igual a 10 veces por 9.88 menos 2 veces la velocidad. Y dividiendo toda la ecuación entre 10, nos queda esta ecuación, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa aquí. ¿Qué información podemos obtener sobre la velocidad? Asignemos valores de b y veamos cómo se comporta su derivada. Si b es 40, ¿cuánto vale la derivada de b en c? Para ese valor. Entonces tuvimos 40 en el lado derecho. Ajá. Entonces, aquí va a ser 40 entre 5, nos queda 8, 9.8 menos 8 es igual a 1.8. Vamos a construir algo que se llama campo de direcciones. Espérenme, vamos a ver otro. Si b es 50, ¿cuánto vale la derivada de b con respecto de t? Lo mismo. Aquí nos queda 50 entre 5, 10. 9.8 menos 10, menos 0.2. Vale menos 0.2. Ajá. La derivada de b es positiva para b igual a 40. La derivada de b es negativa para b igual a 50. Bueno. Entonces, aquí está t y aquí está b. Entonces tenemos a poner aquí 10, 20, 30, 40 y 50. Ajá. En toda la recta horizontal en la que b vale 40, la derivada de b vale 1.8. Es decir,
un segmento de recta cuya pendiente sea 1.8, y cuando B vale 50, la derivada vale menos 0.2, que es una pendiente negativa muy cercana al 0, pero no es 0, es negativo. ¿Ok? Observen una cosa. 0 es igual a la derivada de B ¿Cuál es el valor de B para obtener que la derivada es 0? ¿Qué valor hay que sustituir en el lado derecho de esta ecuación para obtener que su derivada sea 0? Pues hay que resolver la ecuación 9.8 menos 1 sobre 5b igual a 0. Y esto pasa, sucede si b es 49 metros por segundo. Recordemos que b es la derivada de la caída, ¿no? Está 49. Se la voy a graficar en rojo. Bueno, ya está. En toda esa recta, el segmento de recta que es tangente vale 0. Ahora bien, ¿cuál es la interpretación de todas estas cosas? Queremos encontrar una solución, una función que dependa de t, que satisfaga esta ecuación diferencial. Lo que nos está dando el lado izquierdo de la ecuación diferencial es el segmento de recta tangente en cada punto de esa solución. Es decir, las soluciones tienen que tener estos segmentos como sus tangentes en esos puntos. Observemos una cosa. Si B es mayor a 49, su derivada es... En 49 se anula. Si B es mayor a 49, la derivada es negativa. Porque aquí queda un número más grande que 98, entonces al restarlo va a ser 98 menos un número más grande y va a quedar negativo. Y si B es menor a 49, la derivada es positiva. Entonces, la derivada siempre es negativa para valores mayores a 49 y la derivada siempre es positiva para valores menores a eso. ¿Qué quiere decir esto? Que si la velocidad del objeto, el objeto está cayendo a una velocidad de 49 metros por segundo, se va a quedar en esa velocidad. Va a viajar a esa velocidad constante. El equilibrio, ahí yo borré el equilibrio entre la aceleración por la gravedad y la aceleración y la fuerza ejercida por la resistencia del aire va a ser tal que el objeto va a caer, pero va a estar cayendo a una velocidad constante de 49 metros por segundo.
Si empezamos acá abajo, si el objeto empieza a caer, empieza su caída con una velocidad menor a los 49 metros por segundo, va a ir aumentando su velocidad. Y va a ir tendiendo a los 49 metros por segundo. En cambio, si el objeto empieza acá con una velocidad superior a los 49 metros por segundo, va a ir desacelerándose, va a ir cayendo, pero la velocidad de la que cae va a ir a disminuir y se va a aproximar a los 49 metros por segundo, que es, lo voy a cambiar de color y lo voy a poner en una roja. Corolario de todo lo que acabo de decir, sea que empiece con una velocidad muy elevada, sea que empiece con una velocidad muy baja, al tiempo las dos tienden al 49 metros por segundo. Es decir, que si dejáramos un objeto caer por un tiempo suficientemente largo, lo veríamos cayendo cerca de la misma velocidad, cerca de los 49 metros por segundo. Entonces, ese es el corolario de esto. Este valor de 49 metros por segundo, se llama una solución de equilibrio, en la que el valor no cambia. Va a caer el objeto, pero va a estar cayendo a una velocidad constante. Su velocidad no va a disminuir ni va a aumentar, sino se va a quedar en los 49 metros por segundo. Y quiero poner esa en mi hoja. Bueno, lo voy a escribir. Definición. Una solución que no cambia con el tiempo. Cambia con el tiempo, se llama solución de equilibrio. Es la solución constante, 49 metros por segundo, solución. Pregunta, la función b igual a constante, 49 metros por segundo, es solución de, creo que le estamos, bueno, solución de la ecuación. ¿Es solución? Sí. ¿Por qué? Porque la satisface.